Bienvenidos al iceberg de misterios sin resolver. La desaparición de 138 personas que ingresaron a los vagones del metro en CDMX en el 2015, pero al llegar a la siguiente estación, ninguno descendió. Es decir, llegaron varios vagones, y en las cámaras nunca se vio salir a esas 138 personas, y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellas. Se me hace tan alucinante esta desaparición. ¿Sería algún viaje en el tiempo? Si saben más del tema, no duden en compartirlo. El caso de D.B. Cooper. Secuestra un avión. Exige un rescate en efectivo mientras está en las alturas. Después, hace que los pilotos aterricen el avión y baja a todos los pasajeros, dejando únicamente a la tripulación. Cuando aterriza el avión, exige el dinero en efectivo y una gran cantidad de paracaídas, para asegurarse de que no estén dañados. Además de que pide que los billetes no estén marcados o estrellará el avión con los tripulantes. Vuelve a hacer que despeguen el avión y en las alturas se tira en paracaídas con el dinero. Nadie sabe exactamente qué le pasó después de eso, pues presuntamente no fue encontrado y tampoco utilizado el dinero, el cual no estaba marcado, pero sí tenía ciertos números de serie. Creo que todos comenzaban con 5 o algo así. Hasta la fecha, D.B. Cooper, su nombre utilizado en el pasaporte, sigue siendo buscado por el FBI hasta dentro de unos años, en donde tendría edad suficiente para creer que murió por causas naturales. Además de que hasta la fecha, nadie sabe cuál es la verdadera identidad de ese hombre, y solo se tienen las imágenes de abajo, que son reconstrucciones hechas a partir de los testimonios de testigos. El vuelo de Malaysia Airlines es bastante alocado. Quiero decir, desapareció un avión lleno de gente y no se ha llegado a ninguna conclusión. Me sigue desconcertando hasta el día de hoy. Esto es lo que sabemos. Un vuelo de Malaysia Airlines de Kuala Lumpur a Pekín desapareció del radar el 8 de marzo de 2014. El vuelo tenía 12 tripulantes y 227 pasajeros a bordo. El Washington Post informó. Poco después, a la 1:21 a.m., cuando el avión estaba a punto de ingresar al espacio aéreo vietnamita, el transpondedor de la aeronave dejó de enviar datos de ubicación. Luego, el avión realizó un brusco giro no programado hacia la izquierda, alejándose de su ruta de vuelo planificada hacia Beijing y regresando a la península malaya. A pesar de una exhaustiva búsqueda, el avión nunca fue encontrado. En 2003, 2 hombres robaron un Boeing 727 estacionado en el Aeropuerto Internacional de Luanda y se fueron volando, lo que provocó una búsqueda mundial por parte de las agencias de inteligencia. Los hombres y el avión siguen desaparecidos hasta el día de hoy. La desaparición de Brian Shaffer en 2006. La última vez que lo vieron en una cámara de vigilancia fue cuando entraba en un bar, pero no lo vieron salir de él. Es posible que las cámaras no lo hayan visto, pero no había otras salidas del bar. Otras cámaras de vigilancia de la zona no mostraron rastros de él, y no ha habido rastros de Brian desde entonces. Esto es lo que sabemos. Brian Shaffer, un estudiante de medicina de 27 años de la Universidad Estatal de Ohio, fue a beber después de clase a un bar del campus con uno de sus amigos. Hay imágenes de él entrando al bar, pero no hay imágenes de él saliendo. El bar solo tenía otra salida, pero no era de uso público en ese momento y conducía a un sitio de construcción. Según el Columbus Dispatch, Brian Shaffer tenía 27 años cuando fue visto por última vez alrededor de las 2 a.m. del 1 de abril de 2006 en el interior del bar Ugly Tuna Saluna, que ya cerró sus puertas, en la zona de North High Street. Las cámaras vieron a Shaffer dentro del bar poco antes de las 2 a.m., hablando con 2 mujeres, pero luego se alejó. No se lo ve en las imágenes de las cámaras saliendo del bar y no se lo ha visto desde entonces. Los hermanos perdidos en una cueva de Chiapas en el 2014. Entre las creencias de la comunidad estaba el no cazar en altas horas de la noche y no cazar más de 5 tepezcuintles. Ambas restricciones fueron ignoradas por el padre. Primero entró el hijo menor y al ver que no salía, entró el hijo mediano, quien tampoco salió.
Hubo intentos de rescate. Incluso una rescatista dijo que al entrar escuchaba la voz de los niños, pero nunca encontraron algún pasaje lo suficientemente grande para que pasara un niño. La gente del pueblo dice que se los llevó el señor de la cueva, ya que el pasaje por donde entraron, la gente decía que no existía. Llevaron maquinaria a las cuales se quemaron. Al final no lograron rescatar a ninguno. El vuelo 967 de Varig Cargo salió el 30 de enero de 1979 desde el aeropuerto de Tokio hacia Río de Janeiro, y 30 minutos después del despegue se perdió contacto por radio y ni el avión ni los 6 tripulantes fueron encontrados, y entre la carga que llevaba habían 53 pinturas del artista Manabu Mabe, valoradas en aproximadamente $1.24 millones. La desaparición de Lars Mittank, en resumen, estaba de viaje y llamó a su madre, alegando que había gente que intentaba matarlo. El día en que debía regresar a casa en avión, se le grabó saliendo corriendo del aeropuerto y adentrándose en un bosque cercano. Nunca más se le volvió a ver. Esto es lo que sabemos. En 2014, Lars Mittank, de 28 años, estaba de viaje con sus amigos en Bulgaria. Después de un altercado físico con uno de sus amigos, Lars se vio obligado a quedarse debido a una lesión en el tímpano, lo que retrasó su vuelo de regreso a Alemania. El periódico The Mirror informó. Lars hizo una llamada telefónica aterradora y llena de pánico a su madre desde su habitación de hotel. Al parecer, le ordenó que cancelara sus tarjetas bancarias y le insinuó que lo estaban siguiendo personas que intentaban matarlo. Una vez que Lars llegó a la terminal del aeropuerto, se puso paranoico y huyó lo más rápido que pudo del aeropuerto hacia el bosque, dejando atrás todas sus pertenencias. Desde entonces no ha habido rastro de él. Caso sin resolver, el niño en la caja. Pasan cosas malas en este mundo. De hecho, horribles e injustas. No es nuevo, pero este caso es más conmovedor por tratarse de un niño inocente. Un caso misterioso que por los medios fue denominado como el caso del niño en la caja. Es el nombre dado a un infante sin identificar de aproximadamente 4 a 7 años, el cual, su cuerpo sin ropas y muy maltratado, fue encontrado en una caja de cartón en Filadelfia el 25 de febrero de 1957. Su identidad hasta el día de hoy no ha sido resuelta y el caso permanece abierto. El caso de Elisa Lam. Lo turbio fue que al final del video empezó la puerta del elevador a cerrar y a abrirse solo. El asesinato de la familia Setagaya en Tokio. Un hombre entró en una casa y asesinó a una familia de 4 miembros. Se quedó allí varias horas, se comió la comida, usó el baño y el ordenador y finalmente se fue. Había muy pocas pistas a pesar de las pruebas. Es un caso muy triste. Esto es lo que sabemos. En el barrio Setagaya de Tokio, la familia Miyazawa fue asesinada en su casa el 30 de diciembre de 2000. La familia de 4 personas estaba compuesta por un matrimonio y sus 2 hijos, una hija de 8 años y un hijo de 6. También conocido como el asesino de Ricitos de Oro, el caso atrajo mucha atención debido a las extrañas acciones del asesino desconocido, según BuzzFeed News. Después de los asesinatos, el asesino allanó la cocina de los Miyazawa, comió 4 pequeños recipientes de helado y bebió varias botellas de té de cebada que encontró allí. Usó la computadora del primer piso de la familia para navegar por internet a la 1:18 a.m., y algunos informes indican que incluso podría haberse tomado una siesta en su sofá. A pesar de haber encontrado abundantes pruebas del asesino, incluidas huellas de zapatos, huellas dactilares e incluso sangre, no se ha producido ninguna detención. El caso del Down the Hill Killer se refiere a un crimen sin resolver en Estados Unidos. 2 jóvenes adolescentes fueron encontradas muertas en un sendero en Delphi, Indiana. Antes de su muerte, una de las víctimas logró grabar un audio en el que se escucha la voz de un hombre diciendo "Down the Hill". A pesar de la difusión de la grabación y los esfuerzos de la policía, el asesino aún no ha sido identificado ni capturado. El caso ha generado gran interés y se sigue investigando para resolverlo. El misterio de los Soder.
Básicamente, la casa de la familia Soder se quemó. Parte de la familia logró escapar, pero 5 niños no lograron salir. Resulta que no se encontraron restos de los niños en el incendio y nunca se supo dónde estaban. Esto es lo que sabemos. George y Jenny. Soder tuvieron 10 hijos. En la víspera de Navidad de 1945, la familia, salvo un hijo que se había unido al ejército, se fue a dormir. 5 de sus hijos compartían 2 habitaciones en el ático. Alrededor de la 1 de la madrugada, se inició un incendio que consumió la casa. George, Jenny, su hija menor, Sylvia, y 3 de sus hijos varones escaparon al exterior. Sus otros 5 hijos, que estaban en las habitaciones del ático, quedaron atrapados dentro de la casa en llamas. Según la revista Smithsonian Magazine, George salió corriendo con la esperanza de alcanzarlos a través de las ventanas del piso superior, pero extrañamente la escalera que siempre tenía apoyada contra la casa no estaba. Se le ocurrió una idea. Conduciría uno de sus 2 camiones de carbón hasta la casa y se subiría a él para alcanzar las ventanas. Pero, aunque habían funcionado perfectamente el día anterior, ninguno de ellos funcionaba ahora. El día de Navidad se realizó una breve búsqueda, pero no se encontraron restos, ni siquiera huesos. La familia Soder siguió creyendo que los 5 niños estaban vivos, pero no hay pruebas que puedan confirmarlo o desmentirlo. Los asesinatos de Tylenol. En 1982, en Chicago, 7 personas, entre ellas una niña de 12 años y 3 miembros de la misma familia, fueron envenenadas con cianuro procedente de frascos de Tylenol adulterados. Casi inmediatamente, el medicamento fue retirado de las estanterías. Por temor a posibles imitaciones, también se retiraron otros medicamentos. Este caso es el motivo por el que tantos productos tienen pegatinas desprendibles, envoltorios de plástico alrededor de las tapas y otras medidas para garantizar que no han sido manipulados. Esto es lo que sabemos. Nadie fue acusado por estos 7 asesinatos. Sin embargo, según una entrevista de la NPR con la periodista del Chicago Tribune, Stacy Stein Claire, las autoridades creían que tenían un caso contra James Lewis, pero no tenían pruebas físicas directas. Tenían una carta de extorsión que Lewis había escrito a Johnson & Johnson, la empresa que fabrica Tylenol, exigiendo $1 millón para detener los asesinatos. Lewis fue condenado por intento de extorsión y pasó 13 años en prisión. A pesar de la carta de James, las autoridades no pudieron ubicarlo en Chicago y no había huellas dactilares que lo vincularan con los asesinatos. James Lewis murió el 10 de julio de 2023. Noah Donahoe tenía 14 años cuando desapareció el 21 de junio del 2020. Ese día salió de casa en bicicleta para encontrarse con amigos, pero nunca llegó con ellos. Fue captado por el CCTV de algunas personas. En grabaciones tempranas, llevaba su laptop y algunos ligos con él, pero en las más tardías se ve sin ellos. Los policías creen que pudo haberse caído entre estas grabaciones, y algunos aclaman haber visto esto. Además, su casco fue encontrado, pero no hay nada confirmado. El 27 de junio, 6 días después, su cuerpo fue encontrado en un colector de aguas pluviales, una coladera en su misma ciudad. El examen post-mortem reveló que se había ahogado. Sin embargo, su madre no cree esta versión. Ella dice que cuando fue a identificar su cuerpo, él tenía una enorme herida en la cabeza. Pudo ser de la caída, excepto que la gente que lo vio caer dijo que tenía el casco puesto. Su madre defiende la idea de que fue asaltado o herido por alguien. Aún no se sabe qué ocurrió. Gente de Belfast, su ciudad y donde todo ocurrió, aclaman que lo único que parecía herido o afectado por la lluvia o agua eran las puntas de sus manos dedos. Peaches Doe. En 1997, un torso femenino fue encontrado dentro de un contenedor de basura en medio de un parque público. La única marca específica en este era un pequeño tatuaje de un durazno, pequeño. Años más tarde, en 2011, se encontraron restos de una bebé en un baldío y gracias a investigaciones, se supo que esta bebé era hija biológica de Peaches. Un tatuador salió a decir
que recuerda haber hecho el tatuaje a una joven de entre 18 y 19 años y que probablemente era de Long Island de Bronx, pero no se supo más. Aún no se sabe quién es, ni ella ni su hija, y mucho menos lo que le pasó, aunque muchos creen que es otra víctima del asesino serial de Long Island. ¿Quién o qué inició el incendio del Parque Central en Caracas por allá en el 2004? Desde el piso 39 hasta el 59H, tardó aprox por 15 horas sin derrumbarse, pero llevándose consigo importantes oficinas gubernamentales como las oficinas del Gobierno Nacional, la del Ministerio del Interior y Justicia, la del Ministerio de Infraestructura y la de Onirex, actualmente Saime, y otras más. Los asesinatos de Russell y Shirley Dermona ocurrieron a principios de mayo de 2014 en el condado de Putnam, Georgia. El cuerpo decapitado de Russell fue encontrado en su garaje, pero le faltaba la cabeza. Poco más de una semana después, el cuerpo de Shirley fue descubierto flotando en el lago cercano. El caso es extraño porque vivían en un barrio extremadamente rico y en una comunidad cerrada. Los asesinatos fueron increíblemente violentos y salvajes, y hasta el día de hoy no se conoce el motivo. La cabeza de Russell aún no ha sido encontrada. Esto es lo que sabemos. En mayo de 2014, los asesinatos de Russell Dermond, de 88 años, y Shirley Dermond, de 87, ocurrieron en el condado de Putnam, Georgia. Russell fue visto por última vez el 1 de mayo mientras hacía recados, y esa noche la pareja habló con su hijo por teléfono antes de la cena. El 4 de mayo, no asistieron a una fiesta del Derby de Kentucky. El 6 de mayo, un vecino preocupado encontró la puerta sin llave y descubrió el cuerpo decapitado de Russell en el garaje. No había señales de Shirley, pero su bolso y teléfono estaban en la casa, lo que hizo sospechar que había sido secuestrada. El 16 de mayo, el cuerpo de Shirley fue encontrado en el lago Oconee, a casi 5 millas de su casa, con 2 bloques de cemento atados. La autopsia reveló que murió por heridas en la cabeza causadas por un objeto contundente. La cabeza de Russell nunca fue encontrada. La policía no ha identificado sospechosos, testigos, ni los motivos detrás de los asesinatos. Hasta aquí el iceberg del día de hoy. Comenta qué tal les pareció y qué otros misterios sin explicación conocen. Nos vemos en el próximo iceberg.